estamos nuevamente en un programa de Más Música. ¿Cómo están ustedes? Mejor no, porque tuvieron las últimas 10 semanas. El ayer y hoy juntos. Universidad Católica de Chile Televisión presenta El Cerebro. El capítulo de hoy, Los dos cerebros. Muy buenas noches. Los seres humanos guardamos relación con muchas especies del reino animal. Por ejemplo, el calamar tiene nuestra estructura nerviosa, el cocodrilo el tallo cerebral y el gato y la rata nuestro sistema emocional. En tanto, el 90% de nuestros genes son idénticos a los del chimpancé y aún así somos únicos. Somos la única especie que se comunica con símbolos, que posee un complejo lenguaje y que planea de un modo sofisticado para el futuro. Estas diferencias con el resto de las especies se encuentran más que todo en la asombrosa red de células que conforman nuestra corteza cerebral, esa capa exterior del cerebro que logró en el hombre un extraordinario desarrollo. En el programa de hoy exploraremos su arrugado y dividido paisaje. El cerebro dividido se originó hace cerca de 100 millones de años en los primeros mamíferos. Evolucionó con lentitud y al llegar el hombre, la corteza se desarrolló rápidamente, lo cual ayudó a cambiar para siempre la naturaleza de la vida en la Tierra. En el momento actual, los científicos exploran los secretos de la corteza dividida. Han examinado lo que hace cada hemisferio y cómo los dos cooperan entre sí. Las diferencias sexuales, investigan lo que significa ser zurdo o diestro, el efecto de la cultura en la organización del cerebro y las raíces neurológicas del lenguaje. Todo para descubrir el carácter especial del cerebro humano. Esta noche, nuestros invitados son quienes les voy a presentar de inmediato. Se trata de la doctora en psicología María de los Ángeles Saavedra y del médico neurólogo, profesor de la Universidad de Chile, doctor Archibaldo Donoso. Junto a ellos veremos el siguiente reportaje para comentar más adelante los temas centrales que en él se exponen. Los dos cerebros trata de las características que tienen los dos hemisferios, derecho e izquierdo, del cerebro humano. Somos diferentes a los demás animales en la Tierra. Moldeamos nuestro ambiente a placer. Le damos forma y sustancia a nuestra imaginación. Con palabras, con imágenes, con arcilla. Anne Nicole es una talentosa escultora francesa. Cuando trabaja, sus manos reciben órdenes de su corteza, ese distintivo de nuestra especie. Las manos de Anne son herramientas, pero el centro de su creatividad, de su impulso de convertir esta arcilla en algo más, está en su cerebro. La corteza, la arrugada capa exterior del cerebro, orquesta talentos y habilidades. Es una red de células nerviosas. La música, el lenguaje, las matemáticas, la solución de problemas y el reconocimiento de rostros, todo se activa aquí entre millones de conexiones neuronales. El cerebro humano es un órgano hecho para el descubrimiento. Explora, sintetiza, disfruta el acto de crear. La parte del cerebro más involucrada en esta actividad es la neocorteza, que solo se desarrolló totalmente en el último millón de años. Los secretos de nuestras cualidades más humanas se hallan ocultos en su territorio. Las dos mitades del cerebro parecen ser iguales, pero no lo son. Son asimétricas, no tienen habilidades y talentos idénticos. Cada lado tiene su manera propia de reconocer el mundo y procesar información. En general, cada lado controla el lado opuesto del cuerpo. Cuando uno mueve la mano derecha, el que actúa es el lado izquierdo.
Cuando uno mueve la mano izquierda, el hemisferio derecho es quien tiene el control. La mayoría de la gente tiene una mano dominante, señal de la simetría del cerebro. La mayoría de las funciones mentales, como el lenguaje y habilidades en el manejo del espacio, residen en general en uno u otro hemisferio. Esta división de responsabilidades tiene sentido evolutivamente. El doctor Norman Geschwing, de la Universidad de Harvard. Cada vez es más obvio que cada lado del cerebro tiene muchas especializaciones. Así, lo que sucede en un lado es diferente a lo que ocurre en el área correspondiente del otro. Y la ventaja de eso es simplemente que aumenta la inteligencia, al menos. Porque si se tiene un área que está especializada en un lado para, digamos, cuestiones de lenguaje, es ventajoso que el área del otro lado esté haciendo algo diferente. Pues eso agrega, digamos, una cuerda más a nuestro arco intelectual. Normalmente ambos lados del cerebro operan en concierto. Un sistema masivo de fibras llamado cuerpo calloso transmite impulsos de un lado al otro. ¿No ha solicitado nada? A principios de los 60, los cirujanos revivieron la vieja técnica de cortar el cuerpo calloso para controlar ataques masivos en algunos epilépticos. La operación funciona y también brinda una oportunidad para estudiar las diferentes propiedades de los dos hemisferios. El hemisferio derecho se aleja suavemente de esta línea. Vicky es una paciente de cerebro dividido. Debido a su epilepsia, los cirujanos cortaron su cuerpo calloso, pero ahora su hemisferio derecho no puede comunicarse directamente con el izquierdo. Yo sabía que quería ponerme. Abría mi closet lista para sacar ese vestido y mi otra mano de repente tomaba el control. Se adelantaba y tomaba algo que no quería usar. Y era algo frustrante, así que tiraba en la cama el que no quería. A veces ni siquiera podía volver a colgarlo. Este comportamiento antagonista entre las manos solo ocurre después de la operación de división del cerebro. Se necesitan pruebas especiales para revelar los diferentes tipos de procesamiento de los dos hemisferios. El doctor Michael Gazzaniga realiza pruebas frecuentes con Vicky en el centro médico de Cornell. Mires el punto. Ajá. Las pruebas están diseñadas para que a cada hemisferio le lleguen tipos de información diferentes. Y solo quiero que me la describas. Solo dime qué imagen ves. Entiendo. ¿Bien? Entonces no dejes de ver el punto. Mira el punto, solo el punto. Pelota. Zapato. Una mujer. Una persona. ¿Es todo? Una chica. Es todo. Bien, escucha. Abre los ojos. Toma la pluma. Escribe lo que ella hacía. Cierra los ojos y deja actuar tu mano izquierda. El hemisferio derecho de Vicky no tiene el lenguaje para describir toda la imagen, pero sí puede expresarse por medio de la mano izquierda. ¿Bien? ¿Qué escribiste? ¿Cuerda para saltar? ¿Qué? Cuerda para saltar. ¿Cuerda para saltar? No. Te voy a mostrar qué escribiste. ¿Teléfono? ¿Sí? ¿Qué hacía ella? Hablaba por teléfono. ¿Recuerdas eso? Sí. Bien, perfecto. Vicky vio la imagen a su izquierda, luego al lado izquierdo de ambos ojos. La información visual viajó entonces hasta su hemisferio derecho. La imagen quedó entendida, pero ella solo pudo decir mujer. Luego se le pidió que escribiera usando su mano izquierda.
El hemisferio derecho dirigió su mano para indicar el otro detalle de la imagen. El doctor Gazzaniga le preguntó qué había escrito. El hemisferio izquierdo trató de adivinar. No había visto un teléfono, así que buscó una palabra asociada de algún modo con la imagen que había visto. Cuando ambos hemisferios vieron la palabra escrita, el izquierdo, que había oído al derecho decir mujer, ahora pudo dar una descripción completa. Mujer en el teléfono. En Vicky, podemos examinar las funciones separadas de cada hemisferio con pruebas especiales parecidas a las que vieron. En particular, en el caso en que presentamos información visual en su campo visual derecho que está más acá, esa información que se proyecta en su hemisferio izquierdo, que normalmente tiene el sistema dominante del lenguaje y el habla, en Vicky y en todo el mundo. O sea que si pongo una letra por aquí, ella normalmente la nombra, sea lo que sea. Sin embargo, si mando el mismo tipo de información al campo visual izquierdo, lo cual llega al hemisferio derecho, tenemos que Vicky no puede describir la imagen debido al corte en el cuerpo calloso. La comunicación entre los dos hemisferios fue eliminada. Hacemos otra, Vicky, has estado perfecta y me gusta. ¿Reír? No sé. Ambos hemisferios responden a las palabras. El izquierdo produce su sonrisa, el derecho la hace aplaudir. No sé. ¿Qué viste esta vez? Ambos Reír. lados reciben la instrucción al mismo tiempo, pero el izquierdo puede comunicar lo que vio. ¿Debo ver dos palabras a la vez? Nunca se sabe, creo que a veces no. Hablar, escuchar, responder preguntas. Son expresiones de conciencia verbal. En la mayoría de nosotros, el hemisferio izquierdo se especializa en información verbal. Es capaz de entender una palabra como una serie de sonidos organizados en una secuencia con significado. Pero el lenguaje en el hemisferio izquierdo es mucho más que un sistema de comunicaciones. Es un medio para conocer el mundo. Levanté muy temprano para poder aprovechar las pocas... Prácticamente todo el mundo aprende a hablar y a entender. Y con la enseñanza la mayoría aprende a leer y a escribir. Todos los cerebros humanos tienen un potencial biológico para el lenguaje. Las bases se establecen en la matriz y empezamos a construir sobre ellas tan pronto nacemos. Nuestros padres actúan como modelos y aprendemos en etapas predecibles a medida que la experiencia cambia físicamente la instalación alámbrica del cerebro. Los lenguajes pueden ser japonés, suajili o francés, pero todos reforman el tendido original de cables en el cerebro, convirtiendo el potencial para los lenguajes en habilidad para comunicarse. El área para el lenguaje en el lado izquierdo está más llena de interconexiones. Incluso su estructura es diferente a la misma área del derecho. En 1861, Paul Broca descubrió el papel del hemisferio izquierdo en el lenguaje. Este cerebro cambió el curso de la neurociencia. Pertenecía a un paciente de apoplejía llamado Ta. Recibió ese nombre porque todo lo que podía decir era Ta. Después de la muerte de Ta, Paul Broca examinó su cerebro. Como aquel no podía hablar, Broca dedujo que la parte dañada del hemisferio izquierdo era responsable del lenguaje. Ahora esta se llama área de Broca. Recientemente se volvió a descubrir el cerebro de Ta en un museo de París. Varios científicos lo sometieron a tomografías. El daño tuvo lugar en el área negra del hemisferio izquierdo. Ahora
Ahora sabemos que Broca tenía razón en general. Una lesión en el área de Broca sí afecta el lenguaje. Hasta antes de su apoplejía, Charles Landry tuvo una próspera oficina legal. A los 45 años, un coágulo cortó la circulación hacia una parte de su cerebro y acabó con su carrera profesional. La facilidad para el lenguaje es casi el alma de la abogacía. El ataque de Landry afectó tanto su habilidad para entender lenguaje como su capacidad de expresión. Contingente restante es dicho, hecho, firmado, entregado, sujeto a contingencia. Demonios. Cuando uno habla de dificultades del lenguaje, se refiere a problemas con la gramática o uso de palabras. Y si alguien lo escucha, posiblemente diría que su gramática está bien y aunque necesite tiempo para hallar palabras, tiende a encontrarlas. Su dificultad en realidad es solo mecánica, es lento, le es difícil comenzar, pero esto no es una falla del lenguaje realmente. Creo que ese problema se resuelve rápidamente cuando uno examina su comprensión del lenguaje. ¿Alguna vez tiene problemas con lo que digo? No. ¿Me entiende? No. Ahora suponga que quiere comunicarse con una persona que está en una ciudad lejana. ¿Qué aparato podría utilizar? Teléfono. Muy bien. La pregunta la hice de ese modo tan curioso solo para mostrar cuánto entiende. Otra pregunta. ¿Vuelan los perros? No. No. ¿Y qué tal esta? ¿Los submarinos suelen volar? No. Ujú. ¿Qué tal un cepelín? ¿Un cepelín sí volará? Sí. Ajá, bien. Le hice las preguntas tan complicadas como pude en cuanto al tipo de vocabulario para confundirlo, y él de inmediato entendió. Luego, cuando presenté una frase que para cualquiera sería realmente sencilla y sin ninguna dificultad, Charles no pudo con ella. ¿Sabe qué es un leopardo? Sí. ¿Sabe qué es un león? Sí. ¿Al leopardo lo mató el león? ¿Cuál animal murió? No sé. Es difícil, ¿no? Oh, no, no. Es que no sé. ¿Cuál animal murió? No lo sé. No sabe qué animal murió. Así es. Es obvio que debe existir un error de comprensión de la gramática. Y hay una manera fácil de entenderlo. Porque si uno piensa en la frase sin sus palabras gramaticales y trata de ver el significado, tendría el mismo problema. Landry oye los sonidos de las palabras gramaticales, pero en su cerebro la frase es procesada así más o menos. Leopardo, mató, león. Él solo entiende nombres y verbos. Este patrón de dificultades de comprensión de naturaleza tan especial, que está limitado casi exclusivamente a estas palabritas, las gramaticales y las desinencias, es algo que se ve con mucha frecuencia en los pacientes con lesiones en el área de Broca. Y el detalle que nos asombra del señor Landry es que él no tiene esa dificultad en la conversación espontánea y tampoco la tiene cuando repite, pero cuando llega el examen de comprensión tiene dificultades en forma impresionante. Y si yo le dijera, esa es la hermana de mi tío, ¿hablo de un hombre o de una mujer? No lo sé. Porque... En 1874, el científico alemán Karl Wernicke identificó una tercera área del lenguaje en el hemisferio izquierdo.
El área de Broca al frente juega un papel vital en la producción del lenguaje y la gramática. La franja de en medio controla y coordina el movimiento. Pero la área de Wernicke participa en la formación de lo que uno dice y en la comprensión. Cuando se lesiona, el lenguaje parece fluido, pero no tiene sentido. Ahora surge otra pregunta, y es que si tenemos estas dos áreas ahí, ¿por qué están situadas ahí? Y como verán, esto no ocurre por accidente. Porque si analizamos, hasta hace unos 100 años, casi todo el mundo era analfabeta. Y no solamente analfabetas, sino que descendían de una larga línea de personas analfabetas. Y el lenguaje era, por lo tanto, para la enorme mayoría de seres humanos, algo que entraba por los oídos y salía por la boca. Y si observan, aquí está el área de Wernicke al fondo, justo enseguida del área cortical para el oído. Y luego al frente está el área de Broca, que está al lado de la parte que controla los músculos del habla. Así que los tenemos en relación específica con el oído y la producción del habla. Ya sabemos cómo procesamos y repetimos palabras. Primero, el sonido viaja como impulso nervioso hasta el área de Wernicke, donde se analiza. Luego, el área de Broca, donde los sonidos se arman en secuencias. Y finalmente, a la corteza motor, que dirige el movimiento y envía señales a los músculos del habla. La lesión cerebral de Charles Landry no está claramente limitada al área de Broca ni a la de Wernicke. Pero por pacientes como él, hemos aprendido mucho acerca de la decodificación, procesamiento y producción de lenguaje en el hemisferio izquierdo. El lado derecho del cerebro se especializa en un conjunto de habilidades diferentes. Reconoce formas y patrones en el espacio. Sabe comprender los mapas. Piensa en imágenes, no en palabras. Los arquitectos expresan esta habilidad cuando convierten el espacio virgen en una mezcla de formas y funciones. Un escultor la expresa cuando transforma la imaginación en arcilla. Debido a que el hemisferio derecho tiene estas habilidades espaciales, los científicos piensan que el reconocimiento de lugares y rostros, la conversión de complicados diseños en algo familiar, es una especialidad del hemisferio. Debido a que el hemisferio derecho tiene estas habilidades espaciales, los científicos piensan que el reconocimiento de lugares y rostros, la conversión de complicados diseños en algo familiar, es una especialidad del hemisferio derecho. Hace varios años, Paulette tuvo un ataque de apoplejía y ya no puede reconocer a nadie. Desde entonces, se queja más que todo de su imposibilidad para reconocer rostros y lugares. Este es un problema muy serio. Y en su vida diaria, Paulette tiene la sensación constante de que vive en un lugar extraño y entre extraños. A veces la gente me dice hola, así que yo contesto hola. Otras veces le digo hola a personas que creo conocer y ellos comentan, ¿quién es esa? ¿Qué querrá? Me siento traumada, ya nunca saludo a nadie, a no ser que la gente me salude primero o cuando reconozco amigos por la voz. On regarde une autre série de photographies. Quoi? ¿Sí? Busco su nombre. Quel âge? ¿Qué edad tiene? Más de 70. Más de 70, sí. Tiene un pequeño bigote. ¿Sí? Y, ojos inquisitivos, mirada burlona. Sí, perfecta descripción. Fue presidente de la República también. Es el general. General de Gaulle. General de Gaulle. Oh, Charles, no te reconocí. La vista de Paulette no es defectuosa,
Puede describir el rostro perfectamente, pero no puede convertir esos detalles en un chispazo de reconocimiento. Ella sufre de prosopagnosia. Las partes de su cerebro que se especializan en el reconocimiento de rostros quedaron destruidas. Tu rostro es familiar, pero no puedo ponerle un nombre. Entonces, ¿quién es? ¿Puede decirme al menos qué hace? Creo que es un cantante. Bueno, adelante, describa el rostro. Un pequeño barro en el lado. Más allá, de hecho tiene 3. Y no buscaré más, pues tiene demasiados. Debería ver a un dermatólogo. Deben limpiarle la piel, pues la tiene muy mal. Sonríe con sus ojos y con su boca. ¿Sí? Y su cabello ¿Qué tiene su cabello? es muy escaso. ¿No cree que sea yo? ¿No lo cree? No, o tal vez tiene maquillaje. En el pasado, el reconocimiento de rostros se creía confinado al hemisferio derecho. Hoy sabemos algo más. Soy yo. ¿Es usted? La foto no es reciente, entonces. Esta es una exploración de un cerebro normal con actividad normal en ambos lados. Esta exploración es de un cerebro con prosopagnosia. Ambos hemisferios tienen daño estructural. Y es probable, supongo que no debería decirlo así, pero es casi seguro que cada lado del cerebro contribuye con algo especial al reconocimiento de rostros. La mitad derecha del cerebro tal vez contribuye más a la configuración y contorno general del rostro y el lado izquierdo se ocupa de captar detalles pequeños, pero está claro que ambos lados del cerebro tienen que estar participando en esto. Me enojo conmigo misma. Sinceramente no me reconozco al verme y me enfurece. Esa es la verdad. Me pasa todo el tiempo y me golpeo la cabeza cada vez que cometo errores. Golpeo mi cabeza para poner todo en su sitio. Reconocimiento de rostros, manejo de espacios, lenguaje. Ahora entendemos algo acerca de la organización de esto. Pero, ¿qué controla la organización del cerebro? ¿Y qué influencia el desarrollo general del cerebro? Algunos hallazgos potencialmente importantes en los bordes de la ciencia cerebral nos dan varias pistas. Pistas muy polémicas, sin embargo, acerca de cómo se ve afectado nuestro plano genético por la cultura y el ambiente. Vamos a continuar con nuestro programa, pero antes, una pausa comercial. Y ahora pasemos a ver la segunda parte final de este interesante video. Los aborígenes de Australia han sobrevivido durante siglos en los desolados yermos del continente. Para lograrlo han desarrollado extraordinarias habilidades visioespaciales, un aspecto del hemisferio derecho. La combinación de experiencia y evolución habrá cambiado su manera de pensar. Los niños aborígenes no responden tan bien como los niños blancos de Australia en las pruebas verbales convencionales. Una psicóloga, Judy Cairns, consideró que las pruebas tal vez pasaban por alto las verdaderas habilidades de los aborígenes. He visto que los niños saben muchísimo más que yo, y mucho más que la mayoría de los blancos australianos. Los niños dan por sentado que todos poseemos los conocimientos que ellos tienen, y no es así. Creen que el sentido de la dirección lo tiene todo el mundo, y que los conocimientos acerca de la vida silvestre en la que crecieron también. No parecen creer que toda esta sabiduría es especial. Y realmente es así. La doctora Cairns piensa que los niños aborígenes usan su memoria visual y espacial más que los niños blancos, e inventó un juego para probar su teoría. La tarea es recordar las posiciones de un grupo de objetos en un tablero. Para los niños verbalmente orientados, debe ser más fácil recordar objetos hechos por el hombre.
pues los objetos naturales no se pueden describir y recordar tan fácilmente con palabras. Carins usa objetos naturales y también manufacturados. Bien, abre tus ojos y míralos. El grupo con más dificultad para ser descrito verbalmente. 12 piedras. Filomena tiene 30 segundos para memorizar la posición de las piedras y puede usar el tiempo que guste para ordenarlas. ¿Acabaste? Muy bien, observa. Casi todas están en su sitio correcto. Esta sí, esta así, esta así, esta así. Ajá. Y esta, y esta, y esta, y esta, y esta. Estas dos deben ser cambiadas. ¿Qué tal? He examinado a muchos niños entre los 6 años y medio y los 16 años. Y siempre responden mejor que los niños australianos blancos. Y también su nivel de superioridad, digamos, permanece estable. Responden más o menos como 3 adelante de los niños blancos. Así que un niño aborigen de unos 7 años respondería más o menos tan bien como un niño blanco de 10 años. Tal vez no igual, pero la diferencia es como de 3 años. También tienden a realizar las pruebas en forma regular en cuanto al ritmo. Ellos no se apresuran, ponen unas cuantas y luego bajan de velocidad. He visto que avanzan siempre a una velocidad y nunca están mascullando, murmurando, lo cual muchos niños blancos australianos han hecho al contemplar las tareas o pensando y memorizando nombres, esperando que eso les ayude a recordar dónde van las cosas. Los dos grupos de niños usaron diferentes estrategias y tal vez partes distintas del cerebro para resolver los acertijos. La cultura no es la única influencia en el diseño del cerebro. De hecho, hay diferencias más universales que aquellas entre japoneses y occidentales, aborígenes y blancos. Sabemos ya que hay diferencias importantes entre los dos grupos básicos que comprende la humanidad: los hombres y las mujeres. Creo que la evidencia que existe sugiere que las mujeres en promedio son mejores verbalmente que los hombres. Por otro lado, hay pruebas de que los hombres tienen mejor funcionamiento espacial. Y no significa que no haya mujeres con un manejo realmente espléndido del espacio, y hay muchos hombres como yo, cuyo manejo del espacio es pésimo. Es algo que no le viene a uno porque es hombre o a fuerza se carece de ello por ser mujer. Yo simplemente hablo de estadísticas. La cuestión de diferencias estadísticas, aunque sean menores entre hombres y mujeres, es un tema muy discutido. Ambos sexos tienen ideas muy arraigadas acerca de este asunto y la evidencia apenas empieza a aparecer. Sin embargo, hay diferencias estadísticas. Por ejemplo, existen en los sentidos, olfato, oído, tacto, al igual que en la preferencia por una mano. Se cree ahora que la elección de mano está afectada por las hormonas sexuales durante el desarrollo del cerebro. Cerca de un 10% de hombres son zurdos, en comparación a solo un 4% de mujeres. Los zurdos, de hecho, responden de modo diferente ante el mundo. Incluyen un porcentaje más alto de artistas, arquitectos y atletas, y sufren más problemas de aprendizaje como el tartamudeo, el autismo y la dislexia. Bueno, si la pregunta es que, ¿qué cosa nos altera el cerebro y forma zurdos o les causa dislexia o tartamudeos? Yo diría que sí hay una influencia química, posiblemente de tipo masculino, tal vez es la testosterona, que altera el desarrollo del cerebro del lado izquierdo. ¿Cómo se desarrollan de modo distinto los zurdos y cuál es el efecto de las hormonas sexuales? Todo feto masculino recibe golpes de testosterona de los testículos. Gershwin sospecha que los zurdos reciben más. Esto es testosterona.
La dosis extra hace más lento el desarrollo del hemisferio izquierdo, cambiando a los hombres de un patrón diestro al de los zurdos. No lo sabemos, pero sí hay evidencia del poder de las hormonas sexuales para moldear el cerebro y el cuerpo. Entonces, ¿qué tan diferentes son los cerebros de hombres y mujeres? Las hormonas sexuales originan diferencias en el oído, el gusto, el olfato, la agresión y la habilidad espacial, pero su grado depende de qué edad tengamos. Durante el desarrollo inicial y a través de la pubertad, cuando los niveles hormonales son más altos, el contraste entre los sexos es mayor. Al aumentar la edad, las influencias hormonales se estabilizan y las diferencias se vuelven menos importantes. Pero específicamente las hormonas, ¿cuándo esculpen el cerebro? Algunos científicos piensan que actúan desde el mismo comienzo. En el Instituto para Investigación Experimental de la Universidad Humboldt en Berlín, el profesor Günther Droner estudia los efectos del estrés en las ratas embarazadas. Droner cree que el estrés en momentos críticos durante el embarazo afecta el ambiente hormonal de la matriz. Sus colegas y él diseñaron un experimento para probar la teoría. Durante 2 horas cada día, las ratas preñadas fueron sometidas a estrés. Se las confinaba y exponía a poderosas lámparas. Droner notó que sus animales bajo estrés producían adrenalina, y la adrenalina puede reducir el flujo de testosterona en el feto. Ya hemos hecho muchos experimentos durante varios meses y podemos demostrar que hay una disminución de testosterona en los fetos y recién nacidos cuando la madre sufre estrés. Y hay también una posibilidad en los humanos, y hemos buscado la frecuencia de hombres homosexuales que nacieron durante los muy difíciles años de Alemania en guerra, y la comparamos con la de quienes nacieron antes, 6 años antes o 6 años después, y en unos 500 casos observamos que cerca del doble de homosexuales realmente nacieron durante la guerra en comparación a los años después o antes de ella. Tal vez sea indicador de que el estrés puede determinar cambios permanentes en hormonas sexuales o de otro tipo, y puede inducir cambios permanentes en el feto y en la progenie. Droner empezó a buscar cambios similares en cerebros humanos. Max Schmidt es un homosexual nacido en la Segunda Guerra, un periodo de tensión extrema para su madre. ¿Fue afectado su cerebro por niveles bajos de testosterona? Max se sometió a la misma prueba que la señora Brown para ver si el estrógeno produce una respuesta hormonal. Durante 4 días se tomaron muestras de sangre y el cerebro de Max sí respondió. Droner halló lo mismo en pruebas con otros homosexuales nacidos durante la Segunda Guerra. Aunque esto no significa que el estrés en la matriz causa homosexualidad, sí muestra una inesperada posibilidad. Creo que es indicador de que los hombres homosexuales podrían poseer en parte, al menos en parte, un cerebro de tipo femenino. El trabajo de Droner es bastante polémico. No conocemos el efecto de las hormonas sexuales en todo el cerebro de Max, pero en los animales podemos rastrear la forma en que las hormonas moldean el cerebro. Las ratas, al igual que los humanos, tienen cerebro dividido. Usando técnicas especiales para congelar, cortar y medir la corteza, la profesora Marion Diamond de la Universidad de California en Berkeley halló diferencias estructurales entre los 2 hemisferios. También halló diferencias sexuales. Los cerebros femeninos tienen un hemisferio izquierdo más grueso. Los hombres tienen más grueso el derecho. Para ver si podía invertir este patrón masculino-femenino, Diamond manipuló el ambiente hormonal prenatal. Decidimos quitarle los ovarios a varias ratas que acababan de nacer.
Luego vimos la diferencia en los hemisferios cuando ya eran adultas y encontramos que el patrón había cambiado. En lugar de tener un hemisferio izquierdo grande, tenían un hemisferio derecho mayor muy similar al patrón de los machos, en especial el área visoespacial. Diamond también extirpó los testículos de los machos al nacer y encontró que los 2 tercios frontales del cerebro cambiaron a un patrón femenino. En un segundo experimento, las ratas fueron expuestas a 3 ambientes diferentes: un ambiente árido y empobrecido, una colonia estándar y un ambiente rico, repleto de juguetes y contacto social. ¿Estos ambientes realmente pueden afectar el tamaño y forma de la corteza? Los resultados mostraron que la corteza de las ratas ricas es mayor que el de las de la colonia estándar. Y el de las ratas del ambiente pobre también es más pequeño que en la colonia estándar. Así que en esencia, con la riqueza el cerebro crece y con empobrecimiento su tamaño disminuye. Encontramos diferencias sexuales en los animales expuestos al ambiente, a un rico ambiente. En los machos hallamos grandes cambios en su área visoespacial. En las hembras vimos mayores cambios en su corteza sensorial general. Midiendo el espesor de la corteza, la doctora Diamond puede juzgar los efectos de estos ambientes. 2 hallazgos son muy consistentes. La experiencia puede cambiar la corteza en cualquier edad, y hay diferencias sexuales en la forma de respuesta de la corteza. La verdad, no dudamos demasiado en extrapolar lo descubierto de las ratas al hombre. Pues los cerebros están hechos de células nerviosas, ya sea que tratemos con ratas u hombres. Nadie ha identificado diferencias en la anatomía del cerebro humano con tal precisión. Pero si la experiencia afecta a los 2 lados del cerebro de modo diferente, también puede ser causa de algunas diferencias sexuales en los humanos. Caroline Smith estudia cómo tratamos a los niños. Pide a algunas madres que jueguen con niños que nunca antes habían visto. Tiene 6 meses, por lo tanto no puede sentarse bien. Así que si lo pone en el piso, sosténgalo poniéndole una mano en la espalda. Es todo. Hagan lo que quieran durante 10 minutos. Smith analiza la diferencia de reacciones entre madres de niñas y niños. Hola. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Quieres ver esto? ¿Te gustaría decirle hola un momento? Qué simpático ruido, ¿verdad? Los juguetes que las madres dan a los bebés están influenciados por el sexo de ellos. 1, 2, 3. ¿Quieres sostener esto un momento? ¡Ay, qué linda sonrisa! Qué raro ruido, ¿no? Ahora siéntate aquí un minuto. ¿Gateas? Así que quieres gatear. Se alienta a los varones a ser activos, a que exploren su ambiente. Ah, exacto. Está cerca, ¿eh? Un poquito más. Ah, eso es. Ya está. Eso es. ¿Qué vas a hacer con ella, Ven. Muy bien. Pero a veces se disfraza a los niños. Ah, bien, bien. Miren esto. Oh, qué hermoso vestidito. Oh. Jamie es varón, pero con la siguiente persona aparecerá como niña. Oh, qué risa. Qué risa ser niña. Su madre lo presentará como Jane. Ven acá, linda. Ay, muy linda. Te ves hermosa. Eres Jane. Oh. Aquí está. Oh. Qué hermosa nena. Qué linda. Qué hermosa eres. Mira qué linda. Qué bonita muñequita. Vamos a jugar con ella.
Smith notó que hablamos más a las niñas. A menudo les decimos que son lindas y las alentamos a ser menos activas que los niños. Mira lo que tengo. Así que el trato a niños y niñas es diferente. Te estás sonriendo. ¿La ves? Les ofrecemos experiencias diferentes. Les impulsamos habilidades distintas. Mira qué bonita muñequita. ¿Te gusta? Pero sigue la interrogante. Las diferentes características de hombres y mujeres son principalmente el resultado de la experiencia o están incorporadas al cerebro de dos hemisferios. Oh, no llores, qué hermosa niñita. No llores, vamos, no llores, niñita. Ya. Ya. Mira. Tal vez ambas cosas sean ciertas. Sin embargo, saber esto prácticamente no nos dice nada acerca del hombre y la mujer individualmente. Nuestro especializado cerebro bilateral asegura la variedad de nuestros gustos, talentos, destreza y habilidad, deseos y necesidades. Y a fin de cuentas, ambos lados del cerebro trabajan unidos durante casi todas las actividades complicadas. Estos atletas, por ejemplo, ponen a prueba sus límites cada vez que compiten. Tienen un agudo sentido de las formas moviéndose en el espacio, pero también planean, predicen, crean. Y su acto creativo involucra a todo el cerebro. Todos somos creativos, ya sea hablando, diseñando, construyendo, descifrando las diferencias entre hombres y mujeres o cocinando el platillo perfecto. Todo es producto de nuestra herencia y nuestro ambiente, de nuestro dividido pero armonioso cerebro. La combinación nos da una amplia gama de habilidades, lo que explica la riqueza del pensamiento humano y la flexibilidad de su comportamiento. Es el impulso del flujo de la inteligencia y nos deja a todos un extraordinario don, la capacidad de crear. En esta segunda parte del programa hemos ingresado a un tema que ha inquietado desde hace muchos años a hombres y mujeres, y es precisamente saber si hay diferencias entre los cerebros femeninos y los cerebros masculinos. Sobre ello quiero preguntar a María Los Ángeles. Bueno, yo les diría que existen dos puntos que hay que diferenciar. Por una parte está la conducta, ¿no es verdad? Que se ha visto hace bastante tiempo que existen diferencias en el desarrollo del lenguaje, las habilidades, la fluidez verbal, que es más adelantada en las niñas y que en cambio todas las capacidades que tienen que ver con las habilidades visoespaciales es mucho mejor el niñito hombre. Entonces, la siguiente pregunta naturalmente es si acaso esto se ve de alguna manera, es alguna manifestación de la organización cerebral del desarrollo del sistema nervioso. Y hasta en este momento sí se han visto algunas diferencias en algunas especies con respecto a la organización del cerebro. En el ser humano se ha visto específicamente que el cuerpo calloso, esto que une los dos hemisferios cerebrales, es distinto en el hombre y en la mujer. Se ha visto que las mujeres tienen un cuerpo calloso en la parte posterior que es más ancha y esto se ve, es macroscópica la visión. Y la otra cosa que se ha visto es que las influencias que tiene la estimulación en las edades tempranas influye de una manera distinta sobre el desarrollo de la corteza cerebral en ratas. Por ejemplo, el ambiente enriquecido en las ratas macho aumenta la cantidad de dendritas en las células que corresponden a las áreas visuales. En cambio, en las ratas hembras, lo que aumenta es toda la región que tiene que ver con las áreas somáticas, donde llega la sensibilidad táctil. Ahora, yo creo que en este momento todavía estamos en pañales en cuanto a realmente saber que existen diferencias estructurales. Pero yo creo que a la base de muchas observaciones que se han hecho sobre la conducta misma,
a la base de esto se va a encontrar más diferencia en cuanto a la estructura misma de los hemisferios cerebrales. ¿Te quería señalar algo? Claro. No, que desde el punto de vista clínico, si uno observa el efecto de las lesiones cerebrales en hombres y en mujeres, hay evidencias que sugieren una diferencia, pero son contradictorias. Por ejemplo, se ha visto que las lesiones del hemisferio izquierdo producen una pérdida del lenguaje, una afasia, más o menos en 2/3 de los hombres con lesiones de ese hemisferio, pero solamente en 1/3 de la mujer, en el caso de las mujeres. O sea, es menos frecuente la pérdida del lenguaje cuando se lesiona el izquierdo en la mujer que en el hombre, lo que sugeriría que el cerebro de la mujer tiene el lenguaje representado en forma más bilateral. Eso por una parte. Pero por otra parte, por ejemplo, cuando se estudia los casos llamados de afasia cruzada, en los cuales existe una representación anómala del lenguaje. ¿Qué es lo que es la afasia cruzada? La afasia cruzada se refiere a que una persona, siendo diestra, debería tener como hemisferio dominante o especializado para el lenguaje el hemisferio izquierdo. Pero hay casos de personas que, siendo diestras, tienen el lenguaje representado a derecha, entonces pierden el lenguaje por una lesión derecha y no izquierda. Ahora, si las mujeres tuvieran el lenguaje representado de un modo más bilateral, deberían existir más afasia cruzada en la mujer que en el hombre. Sin embargo, las revisiones que hemos hecho hoy de la literatura muestran que la afasia cruzada es más frecuente en el hombre que en la mujer. Por eso decía que las evidencias son contradictorias. Hay varios trabajos que señalan que hay diferencia en el efecto de lesión cerebral entre el hombre y la mujer, pero todavía no se puede concluir nada bien sistematizado. ¿Y cuánto influiría la cultura en esta diferenciación de los cerebros también? Influye mucho la cultura, pero antes de entrar a eso, a mí me gustaría señalar en experimentos de conducta en niñitos y en niñas que los niños hombres se lateralizarían a más temprana edad que las niñas mujeres. ¿Qué significa lateralizarse? Es decir, que cada cerebro, cada hemisferio cerebral adquiera lo que le es propio. El hemisferio derecho, las capacidades visoespaciales, el hemisferio izquierdo, todas las capacidades lingüísticas. Y esto se ha hecho con experimentos táctiles, haciendo que los niños, por ejemplo, y las niñas, tomen un objeto y lo toquen con ambas manos, la derecha y la izquierda. Luego los hacen elegir entre los objetos que miran cuál corresponde a lo que ellos tomaron en la mano. Y se ha visto que en los niños hombres es la mano izquierda, o sea, la que corresponde al hemisferio derecho, la que es espacial, la que es superior. En cambio, en las niñas mujeres esto no ocurre hasta los 13 años. Naturalmente, en los adultos es también la mano izquierda la que es preponderante, porque es el hemisferio derecho el que funciona en todas las habilidades espaciales. Así que estas cosas se dan también a ese nivel, ¿se fija? Están marcando bastantes diferencias. Y esto es muy importante para la educación, porque eso significa que la mujer tiene todavía más plástico su cerebro entre las edades de los 6 y los 13 años de lo que lo tendría el niño. Y quizás, esto es una suposición, por eso se encuentran más dislexias en los niños hombres, más autismos y más surdería, más tartamudez también en los niños hombres que en las mujeres. Y algo tiene que haber en la base de todo esto. Por último, ¿qué pasa con los zurdos? Ese es un tema que yo creo que a todo el mundo interesa, porque ser zurdo o ser diestro es algo que está muy cerca de nosotros en nuestra sociedad y en nuestra cultura. ¿Qué pasaría con una persona zurda? ¿Qué es lo que tiene de distinto que una persona diestra, doctor? Lo primero es que los zurdos son un grupo mucho más heterogéneo que los diestros, porque los zurdos son un porcentaje menor de la población. Y si bien es cierto que el zurdo, generalmente el zurdo familiar, el zurdo natural, por decirlo así, es una persona que tendría una serie de cualidades artísticas o capacidades superiores a la de los diestros, también existe un porcentaje de personas zurdas que son zurdas porque han tenido una lesión del hemisferio izquierdo. Y claro, si han tenido una lesión cerebral, significa que van a tener un defecto que puede ser lingüístico o en otras capacidades intelectuales, así. Pero significa que tienen completamente divididas las funciones, distintas las funciones. Intelectuales, así. Pero significa que tienen completamente divididas las funciones, distintas las funciones que una persona que es diestra. Lo que hace el izquierdo en una persona, ¿lo hace el derecho en otra?
No. Se pensó en eso hace muchos años, pero en realidad se ha visto que las personas zurdas generalmente siguen teniendo como hemisferio especializado para el lenguaje el hemisferio izquierdo. La mitad de los zurdos tienen su dominancia hemisférica izquierda. Por eso son tan heterogéneos. Claro, en los zurdos es posible que el hemisferio sea, el lenguaje esté fundamentalmente en el izquierdo, o que esté a derecha, o que sea bilateral. Con mayor frecuencia que en los diestros. ¿Y conviene forzar a una persona que escribe con la mano izquierda en forma natural a que lo haga con la mano derecha? Parece ser que no, porque fuera de los conflictos psicológicos que le crea, conozco por lo menos que sea bilateral. Con mayor frecuencia que en los diestros. ¿Y conviene forzar a una persona que escribe con la mano izquierda en forma natural a que lo haga con la mano derecha? Parece ser que no, porque fuera de los conflictos psicológicos que le crea, conozco por lo menos los trabajos de Ardila, ¿sí?, que señala que los zurdos contrariados tienen defectos en el manejo visoespacial que no tienen los zurdos que se han desarrollado naturalmente. Estamos llegando ya al término de este programa, donde hemos visto lo que pasa con los dos hemisferios de nuestro cerebro. Quiero agradecer a nuestros dos invitados de esta noche, la doctora en psicología María de los Ángeles Saavedra y el médico neurólogo doctor Archibaldo Donoso. Muchas gracias por toda su colaboración y por todo cuanto nos han ayudado a aclarar muchos de los contenidos que venían en este reportaje. Como hemos visto, se puede afirmar que el estudio de los dos cerebros aún está en su infancia. Muchas dudas aún no han sido aclaradas. Por ejemplo, ¿los dos lados del cerebro piensan realmente distinto? ¿O la diferencia que se aprecia es más aparente que real? Algún día este acertijo quedará aclarado y entonces sabremos con certeza cuáles son los efectos de la cultura y de las hormonas sexuales en la organización del cerebro. Sin embargo, los conocimientos que la ciencia posee hoy nos entregan sí una gran certeza, y es que los dos lados del cerebro, izquierdo y derecho, unidos, nos transmiten constantemente el total de nuestras ideas y conocimientos. La próxima semana volveremos a estar con ustedes para entregarles otro capítulo de esta interesante serie, El Cerebro. Muchas gracias por su atención. Muy buenas noches. Universidad Católica de Chile Televisión presentó El Cerebro.